Bien, pues el día de hoy el librero recibe a un invitado muy especial con quien charlaremos pues desde Uruguay, desde Montevideo, él en Montevideo, nosotros en León, Guanajuato, México. Eh, y bueno, pues Gabriel Peveroni, escritor, narrador, periodista, cultural, este, en fin, hay muchas cosas de las que podemos hablar de ti, Gabriel. En primer lugar, pues muchas gracias por participar aquí en el librero. Por favor, un gusto realmente estar en contacto con el programa y bueno, y estar conversando a distancia de cuarentena a cuarentena, digamos, en este año tan infame, digamos. Sí, esa es la palabra, ¿verdad? Que poco a poco esa palabra va identificándose más con este año, pero bueno, tratemos también de ver otros Ujú. aspectos que nos da la propia infamia, ¿verdad? Este, eh, Totalmente. sí, pues Gabriel, mira, esta emisión pues está también muy dirigida a México, ¿no? En donde, bueno, tú seguramente tienes personas que te conozcan, pero quizá haya muchos que no. Entonces, a mí me gustaría pues que nos platicaras un poco sobre tu incursión en tantas actividades diversas. Eso es lo que me llama un poco la atención, ¿no? Porque yo un poco, cuando hablé hace un momento de tus actividades, este, eh, puse en primer lugar, pues, que eres un escritor, un narrador, ¿no? Eh, pero bueno, también te has dedicado al teatro, pero te interesan mucho las artes plásticas y visuales, las artes visuales en general, la música, ¿no? Tienes alma de rockero, yo diría, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ves tú? Todas estas actividades son signo de los tiempos, tú, es una particularidad tuya, ¿cómo hablarías de eso? Lo primero que te diría es acordarme de cuando empecé a trabajar en periodismo cultural, que ya escribía poesía desde antes y ya me gustaba la música como un loco y ya tenía todas esas vueltas. Estoy hablando cuando tenía 18, 19 años en Montevideo, allá en el año 89, 90, por ahí. Mm, Ahí me crucé con una persona que fue muy importante para mí, que fue Raúl Forlán Lamarque, que era un periodista que nos abrió la cabeza a todos, o por lo menos a buena parte de mis amigos y amigas de mi generación, en cuanto a lecturas y en cuanto a muchas historias. Y bueno, yo me puse a laburar con él en un diario, o sea, me- me conseguí ese primer trabajo, y él a él no le gustaban los periodistas especializados en una materia. A él le gustaba que el que escribiera de rock fuera a una galería de arte o que leyera libros o que fuera al teatro. No le gustaba esa persona que se encasillaba o se encapsulaba en, yo soy crítico de teatro y no voy a ver obras de danza contemporánea. O no leo un libro de ficción o bueno, eso, entonces eso me acompañó siempre. O sea, es como una cosa que me enganché con esa idea y tanto en el trabajo profesional como periodista como en todo, nunca me costó saltar de una cosa a la otra. O sea, lo considero más que una virtud, bueno, lo considero parte de mi identidad. Pero también me ha llevado cosas a lugares, no lugares negativos, digamos, simplemente a situaciones en las que o sea, nunca me acomodé en una corporación, ¿me explico? Nunca fui periodista, nunca fui poeta, nunca fui en el sentido de continuar una carrera y de repente pasé 4 o 5 años metido con todos los poetas yendo a congresos y después me fui. Me dediqué al ajedrez también y me fui. Me dediqué a algunas cosas, al teatro de repente me dedico algunos años y después me dedico a otra cosa. Es como, tiene su parte negativa de que, bueno, el mundo
de repente algunas son como carreras largas, ¿no? Y los que ganan son los más persistentes. Y yo en eso no es que sea chapucero, pero de repente entro y salgo de algunas cosas y de algunas vidas. De alguna manera es como entrar y salir a diferentes... Porque realmente la lástima es que son... yo te estoy hablando del año 90 y todo este recorrido hasta acá. Y te diré que a la larga, si bien ha cambiado mucho, tanto en el periodismo como en la vida del arte y todo, el maravilloso mundo del arte, como diría un amigo artista visual, eh, las cosas no han cambiado tanto. Si bien han cambiado, no han cambiado tanto. Siguen siendo lugares estancos. A veces siempre estoy con eso que vas a hablar con alguien y solo te hablan de ese mundo cerrado. Pero bueno, me tocó, no soy el único, digo, hay mucha gente que entra y sale de lugares. Y sí, a veces te llevas alguna sorpresa porque yo qué sé, yo estuve, por ejemplo, así, y para terminar un poco la reflexión por ahí, hubo un momento hace unos 10 años en Montevideo en que aparecieron dos o tres dramaturgos y dramaturgas muy, muy interesantes, pero buenísimos. Sergio Blanco, Marianela Morena, Gabriel Calderón. Y para mí eran mucho más importantes y relevantes su importancia en ese momento cultural que cualquier novelista, o sea, de los que estábamos escribiendo en ese momento. Y no había Cristo para lograr que romper eso, porque dentro de la escena teatral ellos eran dioses, pero costó mucho para que los reconocieran en otros ámbitos, en otras páginas culturales, digamos. Y esas cosas son las que como periodista es como me interesa romper continuamente, romper las barreras de eso y romper también, bueno, y también me interesan mucho los márgenes, entonces esa es otra desviación que la acompañé toda mi vida. Esa, digamos, pues es un parte de tu formación, digamos, ¿no? Lo que, eso fue lo relevante. Y en un país como en Uruguay, ¿no? En donde efectivamente la literatura y el teatro tuvieron bueno, han tenido siempre una gran importancia, aunque, claro, por esta cuestión de las distancias, a veces el teatro es incluso un poco más difícil de conocer. Yo me quedé con el Galpón, ¿no? Que Claro. también tuvo una gran importancia, pero pues ya digamos en los años 70, 80, ¿no? Eh, eh, pero eran realmente un teatro muy de gran nivel. Eh, Supongo que pues obviamente hay una tradición fuerte por lo mismo. Eh, eh, y, pero por lo que me dices, tus inicios fueron en la poesía, por un lado, y el periodismo cultural por el otro. Eso, digamos, ese sería tu cauce inicial. Este, y la narrativa poco a poco fue tomando ahí su importancia. Y mira, yo creo que, digamos, creo que la importancia es aprender, es el aprendizaje de todo. Creo que en definitiva, en el final de todo, te diría que soy lector. O sea, terminé siendo lector y espectador y escuchador, digamos. Eso es hasta te diría lo más importante. Si me decís te vamos quitando cosas, creo que lo que nunca dejaría es de leer o de escuchar un disco. No te digo más allá de escribir, pero anda cerca. O sea, entonces sí, empecé escuchando música y empecé con ganas con una cosa que nunca pude hacer, que nunca pude aprender, que es a escribir una canción, a escribir una canción. Entonces esa cosa de querer ser, de no poder, de esa falla, digamos, me llevó a investigar en la poesía, a leer mucha poesía y a derivar por ahí. Y, y la escritura en prensa era meramente por que escuchaba discos, quería escribir sobre discos, que es también algo muy extraño, porque si vos me preguntás ahora, 40 años después, te digo, es imposible escribir sobre música. O sea, pero son, obviamente, son aproximaciones, o esto, o lo otro que uno hace con la palabra, con los contextos, con la sensación, con la expresión, con lo que sea. Pero es como una imposibilidad sobre la que hay millones y millones de enciclopedias y libros y reseñas escritas sobre música, todas bastante inútiles, pero que al mismo tiempo son las que nos forman como melómanos.
Entonces iba en ese terreno, pero en realidad una cosa va encadenada a la otra. A mí lo que me pasó fue ponerle, leía mucha poesía, pero no leía narrativa. Después empecé a leer narrativa. Me costaba muchísimo escribir narrativa, pero aprendí, fue como un aprendizaje. Eh, y el teatro vos me preguntabas también por el teatro fue simplemente de esas cosas que te pueden pasar cuando tenés 20, bueno, te pueden pasar en cualquier momento, pero a mí me pasó cuando tenía 20, 21 años, que iba todas las noches a un mismo boliche que se llamaba Junta Cadáveres, como el nombre de una novela de Donetti, era un boliche que fue muy emblemático de esa época de Montevideo, vendría a ser un club social de post-punk, digamos, y ahí conocí a una gente que me dijeron, ¿te animás a hacer una adaptación para teatro, un cuento de Bukowski? Y yo no sabía ni lo que era el teatro, te digo sinceramente. Sí sabía, o sea, sí fueron a mí porque yo era alguien que se pasaba hablando de Bukowski, entonces está, en definitiva, y que escribía poesía. Y me animé, lo hice y después tuvo un percance el que iba a dirigir, era todo muy amateur, y me dijeron, ¿te animás a dirigir la obra? Y yo qué sé que no, digamos, pero en definitiva me quedé mirando y terminé siendo el director de esa obra, que le fue muy bien, eso fue muy lindo. Eh, que, que eran la chica más guapa de la ciudad, era el cuento, y la versión se llamó Cervezas y Navajas, y era todo, digamos, la noche del estreno fueron los de derecho de autor ¿Ustedes pidieron permiso? No, ¿qué es eso? ¿Hay que pedir permiso? ¿Ustedes y van a pasar música? Sí, sí. ¿Y pidieron permiso? No, no. ¿Y cuánto la vamos a hacer hoy? Y mañana, nos perdonaron, nos vieron muy chiquitos y amateurs y nos dejaron hacer eso, que fue hacer una obra de Bukowski sin permiso, la adaptación sin permiso, pasábamos música de Tom Waits, de Janis Joplin, y estuvimos 2 años en cartel sin permiso, y entonces ahí, ponele, me puse a leer mucho teatro también, y me dieron ganas de escribir, y aprendí el teatro de vivirlo en el camerino y en la acción, y en esa actriz y en ese actor, que eran dos, digamos, que realmente ellos sí tenían estudios teatrales, y bueno, y me metí en ese mundo y después me puse también a escribir teatro. Y ahí como que entraba en un ambiente, como te decía, después me iba a otro, y después escribí una novela, digamos, y más o menos se fue encadenando una cosa con la otra. Y dejé de escribir poesía en ese momento, o sea, fue como que una cosa no se sumaban. Creo que la libertad que había encontrado en la escritura poética la trasladé al teatro, y se sigue manteniendo eso. Es como para el teatro que yo escribo y que desarrollo, tiene mucho de un- como de una herramienta poética que me acompaña desde la adolescencia. Eh, pero cuando comenzaste esta segunda respuesta, dijiste Ujú. algo muy interesante, es decir, que lo que tú básicamente o lo que más profundamente eres es un lector. Eh, Sí. y, y creo que eso es algo muy importante porque eh, creo que no, los propios lectores no hemos visto o muchas veces no vemos la gran capacidad creativa que tiene esa actividad. ¿No? Ujú. No lo valoramos tal cual. Y a mí me parece que eso es muy importante en estos momentos en los que, pues, editoriales, los propios autores están en búsqueda de lectores. Creo que una forma sería, pues, hacer consciente a los lectores de su capacidad creativa y del poder que tienen ellos respecto a la propia obra literaria, ¿no? Eso creo que se ha perdido un poco de vista porque también se quiere ser creador, muchos, y llegamos a la paradoja, que seguramente lo has escuchado tú también, que a Ujú. veces parece que hubiera más escritores que lectores, ¿no? Sí, sí. Sí, eso no, no, es constatar la realidad. Que puede pasar eso, digamos, esa paradoja es complicada. A mí me parece que, no sé,
el oficio del lector o o sea, no sé, a mí la lectura es algo que me apasiona, entonces no, o sea, es inseparable para mí de la escritura, me cuesta separarlo, pero entiendo que, o sea, es como abrir, Dios, yo qué sé, lo que pasa es decir frases así, como abrir una puerta al mundo. No, es como abrir puertas adentro de cabezas, o sea, y escuchar, y creo que es súper necesario para el conocimiento. Obviamente no estoy diciendo nada nuevo, es conocer, conocer, conocer. Obviamente también es necesario salir de la lectura a veces, pero sí es... a mí lo que me asombra a veces es que haya gente que no lea, pero bueno, eso está lleno el mundo también. Eh, y es una pena, porque me parece que se están perdiendo o te perdés universos enteros de pensamientos, de sensaciones, de cosas que, no sé, porque tampoco leo en un sentido de, a ver, creo que son todas actividades, sobre todo la de la lectura, que no la hago en un sentido de rendimiento. No busco lograr ningún rendimiento con eso, ni económico, ni de, ni de mejorar como persona, ni de nada de eso. O sea, me parece que pasa lejos de esas dos cosas la lectura y sí pasa por conectar mundos, por conectar historias, por conectar formas de pensamiento. Y en ese punto, y bueno, no sé, es por ahí en donde lo veo. Lo que sí lo tengo clarísimo es que más allá de que es difícil constatarlo en uno mismo, o sea, yo no puedo decir, el momento este fue que aprendí a escribir digo, determinada cosa o adquirí determinado lenguaje o determinada herramienta. Sí entiendo que hay una relación directa entre la escritura y entre la lectura y la escritura. No creo en que surja un libro, o sea, de alguien que no leyó. O sea, sí puede haber alguna cosa, algunas excepciones de determinadas circunstancias o algo, pero no lo creo. Creo que estamos escribiendo libros entre otros libros, o sea, son todos entresijos de libros, y creo que lo más lindo de todo al final de cuentas es la biblioteca, o sea, de cómo se ordena una biblioteca, cómo se desordena, es a donde me ha llevado todo esto. Claro, en mi biblioteca también aparecen discos, casetes, de repente es diferente a otras bibliotecas, pero bueno, va un poco por ahí. Eh, en el tema del teatro es una cosa, para mí el teatro y la poesía son inseparables, en el sentido de que eh, es la lírica, o sea, la poesía quiere salir de la página y ser ritmo y ser, ¿no? Y ser corpórea, y el teatro lo es cuando toma eso. Entonces, eso es lo que a mí me gusta del teatro. A mí lo que me gusta, lo que me fascina del teatro es la posibilidad como autor de vos ponerle el condimento y la lírica a esos cuerpos, a los actores, al escenario, digamos. Y eso es como una cosa fascinante del teatro. O sea, el teatro me gusta hacerlo para que esté representado y para sentir esa sensación de cómo funcionan o no esas palabras, y por eso después te terminan gustando más los ensayos y esas cosas, o todo eso y es un aprendizaje constante porque es en equipo también, que eso es una cosa interesante, porque el poeta es como un jugador de palabras y alguien que está mascando palabras y sonidos y vive adentro de eso. Yo lo tengo claro porque también tuve momentos muy así de ensimismamiento con el lenguaje, pero le cuesta esa comunicación, esa ruptura. Y en el teatro yo encontré, eso sí es increíble, en esos grupos de teatro, o sea, es difícil de comunicar, pero es como, en el teatro sí encontré como artistas
íntegros en el sentido, no íntegros, la palabra no es, totales. O sea, el actor de teatro es, si es bueno y es un investigador y es un actor creativo, es un artista total, porque él tiene que dominar todo, o sea, desde la música hasta la historia y las ciencias sociales, o sea, que tener un conocimiento para ponerse ahí adelante y laburar creativamente. Entonces me sentí muy cómodo cuando, cuando me manejo dentro del ambiente teatral con esos equipos de gente, digamos, que son muy creativos y tu palabra está muchas veces interpelada. A veces ellos tienen la tendencia a, porque claro, porque generalmente los actores trabajan con autores muertos, entonces, o con letra, o con autores lejanos y distantes, o sea, la mayoría de sus trabajos, a veces con dramaturgia propia, pero me ha pasado mucho esa situación de los actores de que al principio tienen como un poquito de que no se sienten cómodos con el autor vivo ahí, pero después cuando me ven y nos ponemos a laburar, de repente se entiende más el juego y es más fácil eso porque bueno, también hay autores que son muy celosos de sus inflexiones, sus cositas, sus vueltas y para mí lo otro está buenísimo, o sea que yo hago un texto literario, en definitiva, esa es mi tarea y mi límite. O sea, yo no estoy arriba de un escenario porque no puedo, porque no soy bueno para eso y todavía no lo practiqué ni lo voy a practicar. Pero el, hay un texto literario y después está el otro texto que trabajarán el que se deforma y se genera en la acción y no le temo a ese, es otra cosa. Y eso está bueno, ¿ves? Eso es una cosa buena. Después que en la novela ya también es el hombre solo, trabajando, picando piedra, haciendo un muro de 8 horas por día, pero eso es otra cosa. Y entonces, digamos, siguiendo este camino, tu camino, pues, eh, ¿qué ocurrió? Bueno, cuando te integraste a la narrativa, te lo pregunto porque yo lo que veo es que eh, lo, lo- lo que he conocido de tu escritura, pues es como, eh, pues se caracteriza, digamos, por por conjuntar diversos elementos, ¿no? Diversos eh, ámbitos, eh, diversas experiencias artísticas. Es como una construcción, pues, no digamos compleja, pero sí que que no es solamente, por ejemplo, la historia de un solo personaje en un ámbito X, ¿no? Una ciudad, un personaje, una historia. No es solo eso, ¿no? Son varios ambientes, Ujú. varias historias, obviamente, pues una novela normalmente va por ahí, casi siempre, ¿no? Pero esa forma de construir, pues, una, un texto eh, fue dándose quizá como consecuencia lógica por esto que hablábamos antes de, de, pues, de tu experiencia con varias formas de expresión. Sí, pues es probable. Yo eso no lo tengo tan consciente. O sea, de repente hay alguna gente que me lo ha dicho o que tal vez pueda ir por ahí y está buena tu mirada, que es una mirada absolutamente, digamos, distante porque me conoces ahora, en este espacio-tiempo. Entonces, de repente a otras miradas dentro de mi comunidad ya me conocen desde hace 20 años, de repente haciendo determinadas cosas y no se relaciona hacia ahí, se relaciona hacia otro lado. Yo lo que siento es, sí, que esa novela que leíste, que estás leyendo, Los ojos de una ciudad china, que forma parte
una saga, por decirlo de alguna manera, o de una historia mayor y que está en construcción todavía. Eso lo empecé en el 2010, 2011, 2010, a escribir. Es un punto de inflexión para mí. Es como haberme dado no sé, los puntos de inflexión uno no los inventa, ocurren y después cuando a los 3 o 4 años te diste cuenta que pasó algo ahí. Lo que pasó fue que sí había escrito y publicado 3 novelas antes. No diría que eran novelas más tradicionales porque cada una a su modo tenía su ruptura. La más tradicional de repente era la primera, que se llamaba La Cura, la publiqué en el 97 por Alfaguara, que era una novela que podríamos vincularla claramente a ese género de primera novela de escritor, periodista, rockero de 20 y pocos años en una ciudad eh, latinoamericana que leía realismo sucio. Entonces, de ahí sale Fuguet, sale Fresan, sale Jaime Bailey, yo qué sé, muchos autores que publicaron con sus respectivas especificidades, digamos, que tienen que ver un poco con eso, novelas de iniciación, yo qué sé. Va por ahí. Pero a lo que llego ahí con Los ojos de una ciudad china es a otro lugar. Y es a un lugar que sí, quizás esté presente eso que decís, como una suerte de justaposición de cosas, de intereses, de ganas de meterlo todo. Lo que sí ahí es que cuando yo te digo escritura-lectura, lo que a mí me pasó en los años anteriores a la escritura de estas novelas y también de haber, digamos, dirigí una revista que llamó Freeway que laburó mucho el esquema de blog y de autoficcional, por un lado, y leí mucho, leí no, me volví adicto a Bolaño y a César Aira y a algunos más, digamos, al Hebrero también. Entonces, creo que tiene que ver con eso, en el sentido de que no, si bien no es una bolañada, ni no iría por ahí, es como de lo que me alimenté y de lo que en definitiva terminé sacando para afuera o generando esa plataforma, porque en realidad lo que a mí me interesó y me encantó con el tema, o sea, me encantó, me entusiasmó mucho a la hora de irla escribiendo y que todavía falta, es encontrar un lugar muy cómodo en algún sentido para poder, o sea, nunca me había encontrado en un lugar de que pudiera escribir todo lo que quisiera, o sea la plataforma que me inventé ahí en ese proyecto es ir para adelante, o sea, es como, yo a veces lo digo que es como que voy con un machete en la selva y voy para adelante y voy abriendo los caminos con lo que estoy escribiendo, porque ni puta yo sé lo que va a pasar, porque en realidad eso es como los jardines se bifurcan, los caminos se bifurcan, digamos. Y si bien estoy mirando para atrás y yendo para atrás y para adelante, en un montón de desajustes temporales que también están presentes en la novela, además de los lugares y los personajes, creo que a lo que voy es a manejarme en un plano de verosimilitud, digamos, de máquina de ficcionar por otro, y por entender que todo puede ser absolutamente contradictorio y de que la verdad no existe y todo un montón de cosas. Todas esas cosas creo que son las que están en juego ahí. O sea, y, y disfruté mucho escribiéndola. O sea, más que nada de otras escrituras que he hecho. Disfruté muchísimo. Y está, no puedo decir más que eso porque creo que la experiencia del lector es otra. A mí me da un poco de temor el asunto del lector. Después hay otra cosa que influyó mucho en la escritura de esa novela o de esa historia, que es que en ese momento se había vuelto un poco como hegemónico el tema de las editoriales independientes chicas publicando novelas chicas, libros chicos, todo un poco acomodándose a la supervivencia de la edición. Y, y yo en ese momento había leído
2666, manuscrito encontrado en Zaragoza. Venía leyendo novelas de no menos de 600 páginas y considerando en ese momento que lo mejor era leer novelas de no menos... Si la novela no tenía más de 500 no me interesaba. Entonces había un desajuste entre yo como lector y lo que sucedía al costado, que todos estaban, mirá, qué bueno este libro que en 80 páginas te mete y te... Y yo odiaba todo eso y en parte lo sigo manteniendo a veces. Entonces fue como decir, bueno, ¿saben? Me interesa no me interesa nada lo que esté pasando, yo quiero escribir esto, o sea, quiero ir para adelante y quiero escribir esto. El proyecto inicial era, y que todavía no lo terminé, por eso me metí en una cosa muy grande, eh, sí, era superar eso. Después, claro, después vino el problema, vino que me gustaba lo que había escrito, que había ido muy lejos y que eso se volvía difícil con la realidad de cómo publicarlo. Y después salió en cierto modo la situación fortuita, porque eso no fue, no, o sea, fue bastante fortuito, de que lo que venía escribiendo lo podía partir por lo menos hasta ahora, en dos novelas independientes. Ahora estoy terminando la tercera. Entonces que siga, o sea, que está dentro de un mismo universo, pero son novelas independientes. Eso no lo sabía en algún momento y estuve por no enloquecer, pero puta, tenía todo un montón de cosas que me gustaban y no sabía cómo sacarlas, porque publicar una novela en forma independiente en Uruguay de 600, 700 páginas es prácticamente imposible. Pero ahora un amigo que le pasó algo parecido, Juan Andrés Ferreira, que publicó una novela increíble, uruguaya, una novela que se publicó hace un par de años, que se llama Mil de Fiebre, que bueno, que hicimos un proceso parecido, yo no sabía en qué estaba él, porque yo lo conozco poco, digamos, lo conocí más ahora, que venía escribiendo un novelón también así y se encontró con la situación esa peculiar. Él al final la logró publicar en Random House hace 2 años y es una de las grandes novelas publicadas en Uruguay en los últimos años. Y un poco es eso. Yo no le llamaría valentía ni nada de eso, era al revés, yo creo, digo, no, cobardía, digamos, creo que eh, era lo que tenía ganas de hacer y era un poco rebelarse contra el relato, contra la novela o ciertas cosas que estaban sucediendo en ese momento. Y aparte es lo que te digo, como lector, ahí entra el lector. Yo qué sé, a mí las novelas que más me gustan son las novelas largas. Entonces, en algún momento quería escribir o quería alargarme a ver si podía meterme en eso. En definitiva, terminé publicándolas en novelas cortas, pero bueno, son las paradojas y después viste que se aprietan los tipos de letra, son más Claro, chicos los interlineados y entran 300 páginas y el editor queda contento. sí. Ahora bien, bueno, lo que ahora te voy a preguntar, lo hago eh, porque tú, bueno, además de ser escritor, eres, Sí, como ya dijimos, un lector y además un conocedor de la literatura uruguaya actual. sí. Eh, y entonces ahí se me ocurre preguntarte, por lo tanto, ¿qué similitudes y diferencias o en qué momento tú te ubicarías tu propia obra dentro de la literatura uruguaya? ¿No? Si hay muchas líneas comunicantes con lo que los demás están haciendo, si eres un lobo estepario, en fin, te lo digo como alguien que no conoce realmente Claro. mucho de lo que ahora se está haciendo en Uruguay, ¿no? No sabría ubicarme yo. Yo sé ubicar a los demás porque de eso vivo. Soy categorizo. No, digamos, como lector y como crítico, categorizo bastante. Y tengo muy claro que en Uruguay se está viviendo un muy lindo momento de narrativa. Muy lindo momento. O sea, creo que hay es muy fermental lo que está ocurriendo. Tiene que ver con esas editoriales independientes que te hablaba hace un rato y tiene que ver con la aparición de un par de generaciones de escritores, no solo urbanos, también algunos rurales que son realmente dignos de destacar.
Y, yo sí en algún caso me siento sapo de otro pozo, sobre todo con esta novela, sobre todo con esta novela. Igualmente hay un par de personajes, digamos, que con los cuales me siento bastante cómodo. Uno de ellos es Ramiro Sanchís, que también me encantan sus novelas y que transita un poco algunas cosas como colindantes con lo que... Digo, no sé, estamos como hablando el mismo idioma en algunas cosas, aunque él va por otro lado. Pero bueno, yo que sé, aparece David Bowie en las novelas de él, en las mías también. Digamos, cosas de ese tipo. A mí lo que me pasa raro a veces es que yo no soy ni fui, tal vez sí, yo que sé, con tanto volumen de cosas uno se pierde, pero eh, no es de mis lecturas favoritas ni soy un fanático de la ciencia ficción, pero me veo en la situación, sobre todo con los ojos de una ciudad china, de que eh, tiende a ser catalogada como de ciencia ficción. Entonces eso a mí me provoca una situación compleja porque no me siento cómodo con esa categoría o esa etiqueta, pero al mismo tiempo empiezo a darme cuenta de que algo de razón tienen en el manejo de la distopía, en el manejo de repente de algunas cosas, pero no tengo la base, o sea, no soy un Balardi, no leía suficientemente a Ballard, no soy lector de... pero parece que sí en el sentido de lo que te decía de los libros, o sea, de repente no leía a Ballard, pero leía a otro que leyó a Ballard. Entonces cuando, en definitiva lo tengo, adentro, pero no por, de repente por segunda o tercera generación. Entonces esas cosas pasan y está bueno sorprenderse con eso. Y después sí hay dos o tres escritores que transitan, como yo te decía en el caso de Sanchís, ese lugar. Y después hay una cosa que no sé, ahí sí no sabría qué decirte, porque es una cosa que han advertido algunos, un par de críticos que leyeron, que hablaron sobre mi novela, o escribieron que en el sentido de una ambición latinoamericana que tiene, que de repente las literaturas regionales últimamente no, en ese caso la uruguaya en este momento no lo está teniendo, que tiene más una mirada para adentro, que eso sí la hace ser un poco lobo estepario. Pero bueno, pero eso está en la base de mi ADN desde hace 30 años para acá, porque una de mis especializaciones es la música pop alternativa o rock iberoamericana y la generación de puentes y cadenas, o sea, puentes y cadenas, no puentes, digamos, entre... Trabajé en una revista que se llama Zona de Obras, que es española, o sea, trabaja con muchos corresponsales en todos lados. Me interesa mucho el estar conectado y mis lecturas latinoamericanas urbanas nunca dejaron de suceder, digamos, desde Caicedo, yo qué sé, no sé, o sea, siempre estoy tratando de estar en contacto con eso porque es como el idioma el lenguaje que me manejo. Entonces no me sorprende que pase eso. Eh, es más, en esta hay como un distanciamiento. O sea, en esta primera parte del proyecto Shanghái, que es los ojos de una ciudad china, prácticamente no hay nada que suceda en Montevideo. O creo que no lo hay. O sea, ahora me cuesta ver porque en la segunda novela, que se llama Viajar no lleva a ningún sitio, que arranca, se desplaza más bien en Nueva York y también en Zaragoza. Ahí sí me voy a Montevideo. Me voy mucho a Montevideo y en la tercera prácticamente estoy, o sea, en realidad el proyecto es como que empieza muy distanciado y termina en el medio leía Carrer, el francés. Entonces, son esas Claro. explosiones que te pasan. Y después, si vos me preguntás por referencias, una que es incidental, o sea, no te la llamaría incidental, es una referencia ya como vieja,
que no tiene que ver con la literatura de ficción, tiene que ver con otra cosa. Uno de los libros que más me partió la cabeza siendo adolescente fue la biografía de Eddie Sedgwick, que era publicada por Circe, que era un libro que había robado un amigo, que era un libro de 800 páginas, que era una novela coral en realidad. Era Eddie, que era una de las chicas de la factoría de Warhol, de la Factory, eh, hicieron esa biografía. La biografía está hecha de una manera que a mí me encantó la estructura, que era voces, o sea, es una testimonios coral, y termina siendo una novela coral en la cual la única que no habla es ella, ¿no? Digamos, obviamente, porque ella está muerta, ya murió joven. Y, y cómo lo va, bueno, está muy bien narrada, está muy bien editada, muy bien hecha. Y ese género me encantó, siempre me interesó trabajar eso, tanto en el periodismo como fuera del periodismo. Y en parte, la construcción, cierta cosa de la estructura de Los ojos de una ciudad china es así, o sea, es una novela coral en base a testimonios de diferentes personas que van contando cosas que les sucedieron, que a veces intersectan o no, en diferentes tiempos y ciudades. Y algunos se conocen, otros no. Y entonces eso me interesan esas construcciones. O sea, la construcción es como no es una biografía en este caso, pero se le parece. Y hay un antecedente que yo te comentaba que había dirigido una revista llamada Freeway, que era una revista de tendencias acá en Montevideo, de allá por el 2007, 2008, es anterior a esto, a esta escritura. En un momento hay como me preguntaba sobre los Suicidas. Los Suicidas es una banda de proto-punk que inventaron unos documentalistas valencianos que vinieron a hacer un documental ficticio a Montevideo por esa época, sobre los Suicidas, que supuestamente era una banda que de los primeros años 70 entre Uruguay y Argentina, había uruguayos y argentinos. Entonces, esa historia la seguí yo, la seguimos en la revista porque uno de los valencianos escribió una columna sobre los Suicidas, después escribió una novela, y después los Suicidas es parte de la trama ese grupo es parte de la trama de mi novela. Pero lo que sí yo inventé ahí, porque de Lima, el Lima Luna me enloquece, porque Lima es el de los detectives salvajes y Luna es el nombre que le puso Néstor Mir, el valenciano, al guitarrista de los Suicidas, Ulises también. Entonces, en realidad yo seguí esa historia y seguí su lógica, o sea, seguí la lógica que creó esta gente. Eh, pero sí le inventé a una hija. La hija se llama María Luna, es María Sauber. Entonces hicimos en la revista, año 2008, propuse hacer un número entero de ficción. Entonces cada columnista escribía algo respecto a esta chica, María Luna, que yo le planteaba una pequeña línea biográfica. Ella se había ido, es una historia larga, toda la historia de María Sauber. María Sauber es uno de los personajes que aparece abajo, no tanto en Los ojos de una ciudad china, sino en las novelas posteriores. Pero lo que te digo es eso, en realidad es como meterse en esos laberintos y no salir nunca. O sea, es como esos laberintos es eso. Digamos, lo bueno para mí es que eso es verosímil en el sentido de que es una historia que ni siquiera la inventé yo. Eso es lo que más me interesa. O sea, porque no es. Sí. Yo trato de seguirle el juego a algunas cosas. Sí, no, bueno, creo que tú, en lo que ahorita comentaste, quedó muy claro un poco la manera en que construyes, pues, estas últimas tres novelas, las dos que ya terminaste y la que estás trabajando. Pero, bueno, por ese lado creo que quedó muy completo y creo que los que están escuchando seguramente te conocerán y bueno, te buscarán ya su oportunidad. Pero, y un poco, digamos, creo que ya para cerrar la conversación, ¿no?
es que me dijiste algo que me pareció muy interesante, es decir, que tú tienes una visión latinoamericana. Creo que deberíamos efectivamente de volver a tomar eso porque no como una moda, sino como es otro momento de esa integración. No es la misma, no es lo mismo que en aquellos años. Eran otros los motivos y eran otras las necesidades. Muchas de ellas siguen vigentes, pero creo que ahora tiene también un sentido, yo diría, de urgencia, pero por otras razones. Eh, por ejemplo, en el caso de los libros, que es en el que estamos, ¿no? Las editoriales, eh, el tránsito de los libros entre los países latinoamericanos es casi nulo. Alguien me decía, sí, se conocen los libros de otros países latinoamericanos, pero por intermedio de España. Entonces, eso pues es un centralismo que deberíamos de cambiar, en fin, ¿no? Creo que, creo que hay muchas razones para seguir hablando o para seguir teniendo una visión latinoamericana. Sí, mirá, a mí me pasan cosas diversas con eso. Primero que, bueno, sí, está el tema del libro. El libro físico la tiene difícil, ¿no? Digamos, yo también, entre otras actividades, conduzco un programa de videoclips en la televisión pública de Montevideo, iberoamericanos. Entonces, pero claro, el tránsito de archivos digitales en HD y lo que significa YouTube desde hace 15 años en nuestra vida cotidiana hace posible diferentes intercambios o diferentes romper, conocer y generar puentes, a pesar de que después se generan otras paradojas, pero vamos a dejarlas de lado, que es la paradoja de la sobredosis de información, de la no Mm, categorización, claro. de la necesidad de enciclopedias que ahora no existen, de la banalidad, de todo un montón de cosas que después terminan peor que lo que estábamos antes. Pero eso es otro tema. En el tema de libros, yo pertenezco a la generación de los 90, en cierto modo. O sea, siempre tendré el asunto ese de Macondo, macondiano, de Fuguet, porque me plegué a esa historia. Los 90 eran neoliberales, eran cínicos, eran eh, de justamente de ruptura con lo de los 70, más allá del pensamiento, de la ideología que uno tuviera, ese signo estuvo en los 90 por lo menos en la parte esta de Sudamérica, en el cono sur. Lo vivimos así, en Chile, en Argentina, en Uruguay por lo menos lo tengo claro por ese lado. Entonces sí estábamos encolumnados ahí en reventar a García Márquez y toda esa historia desde un realismo urbano, sucio y que nos conectaba, al mismo tiempo nos conectaba. Al mismo tiempo la paradoja era que criticaba, de repente se iba contra determinadas cosas, yo no fui contra determinadas cosas, pero sí se iba grupalmente, al mismo tiempo íbamos juntos, entonces se generó una pequeña hermandad, era lo que yo te decía, yo cuando leo a Caicedo leo a un primo mayor, ¿no? Porque él se mató en los 70. Ese tipo de cosas. Lo que, y en definitiva es eso, yo terminás siendo como más latinoamericanista. O sea, lo expreso mucho en la música como periodista. O sea, yo estoy siempre defendiendo y abriendo caminos o posibilidades de difusión a grupos de acá para otro lado y sobre todo de que se conozcan cosas que se hacen en España o en México o en Venezuela o donde sea, porque me interesa, me gusta y me parece fascinante. Hasta he perdido de vista lo que pasa en lo anglo, que siendo rockero, eso es como, de rockero, yo no me siento rockero, pero es como una contradicción, porque supuestamente la pureza lo esencial vendría de ahí, pero en realidad me interesa mucho más el pop alternativo latinoamericano, el electropop, cosas muy variantes que se dieron acá,
también me interesa el rap uruguayo también, digamos, me interesan esas cosas, pues como lenguaje, pero entonces sí, yo creo que es fundamental eso. Esa es otra de las cosas que, el tema y ahí creo que las editoriales independientes tienen un digamos, es la tarea que tienen, o sea, porque tenés una tarea con tu comunidad, pero tenés una tarea también de intercambiar y de generar intercambios, porque los lectores, tampoco es que los lectores queramos leer solamente lo que le pasa al vecino, queremos leer lo que le pasa al que está en la montaña, al que, al que está del otro lado, al que no conocemos. Entonces eso está bueno. Y en eso es una lucha constante. Evidentemente el sistema del libro y la librería y los grandes grupos, claro, por ejemplo, yo como yo te decía, como eso de la generación del 90, también estuvimos en esa de creernos el sueño de las editoriales españolas que iban a venir a, a sacarnos a todos de nuestros países y a hacernos circular por América. Eso era lo que prometieron y lo que nunca pudieron cumplir porque es obvio que eso era imposible para políticas de supermercado, de libros, o sea, es imposible. Eh, pero siguen estando esas editoriales, o sea, tampoco es que sean el enemigo, pero en algunas cosas son bastante el enemigo. O sea, creo que para lo que hay que defender es como las producciones literarias locales y todo, pero también hay que buscarle la vuelta para generar intercambios y en eso tienen que colaborar más que nada, me parece, no las editoriales, porque eso no se lo puedes pedir a Random House, eso hay que pedírselo al ayuntamiento, a la intendencia, al gobierno, al Estado, hay que pedírselo a lo público, que es me parece que ya es como es fundamental que los ministerios, o sea, es fundamental que desde lo público se visibilice este problema y se generen posibilidades de circulación de literatura, de música, de arte. En definitiva, lo hay, pero tiene que haber más. Y en literatura tiene que haber más en el sentido de, por ejemplo, en la Feria del Libro de Buenos Aires, yo no sé, porque nunca fui a una feria más grande que la de Buenos Aires, que es la que tengo más cerca, grande. Digamos, tengo la de Montevideo y la de Buenos Aires. En la Feria del Libro de Buenos Aires hay, por ejemplo, un sector que no es menor, en donde van rotando editoriales pequeñas de la región. Y eso es muy interesante porque genera un intercambio, genera que una posibilidad más de lo que es más difícil conseguir. Porque, digamos, lo que está en el supermercado o en la gran librería lo vamos a poder conseguir, digamos, igual y tal. Aunque las cosas están bastante complicadas, porque ponele, tampoco, también está complicada para la propia España, o sea, yo creo que es como muy difícil, porque te pongo un caso, Agustín Fernández Mayo es uno de mis escritores preferidos, ¿ok? Agustín ganó, publicaba por Alfaguara, por Random, entonces más o menos sus libros llegaban, por ejemplo, acá a Montevideo, a pesar de que acá vendería 3 libros o 4, pero está, más o menos llegaban porque él es un escritor eh, top, digo, importante dentro de Alfaguara y Random House. Después él gana un concurso, gana el 6 Barral y bueno, ahí se cambió para el otro equipo. Y la novela nunca llegó acá, pero es la ganadora del premio 6 Barral del 2018 y no se vendió ni en las librerías argentinas ni en las uruguayas. Entonces digo, pucha, ¿qué está pasando? Porque ya no es que yo no pueda leer a la nueva promesa literaria de León o que no pueda tener la posibilidad de leer a la escritora que está rompiendo todo en Bogotá. Está, que eso es lo que pasa. Digamos. No, no puedo leer a Fernández Mayo, entonces complicado. ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que nos llega? ¿Qué es lo que no nos llega? Que es lo más, obviamente no nos llega casi nada. ¿O qué podés tener posibilidad
acceso. El acceso es lo fundamental. Y el acceso puede tener que ver con lo digital, pero igual lo digital, no, yo hay un problema, yo leo libros físicos, pero, pero creo que sí, también, ese podría ser un camino complementario para poder ir encontrando otras cosas para leer y intercambiar. Creo que lo importante es el intercambio. Pues Gabriel, pues muchas gracias por esta charla. Creo que, como te dije, va a ser muy enriquecedor para, para los amigos del librero y para que te conozcan por acá en México. Bueno, Eh, y bueno, pues pues nos vemos en la próxima. Hablando de vinculaciones, pues espero que sea la primera de varias vinculaciones. bueno, encantado, yo un gusto, ya te aviso, Perfecto, muy de bien, participar y de comunicarnos. excelente.